Habrás escuchado más de alguna vez esta expresión. ¿Y que acaso no has ido a la escuela? ¿Y que acaso no has ido a la universidad? ¿Que no eres agradecido? ¿Que no dices gracias? ¿Que no dices con permiso? ¿Que te crees más importante que los demás? Justamente en este video vamos a hacer una reflexión sobre este mensaje. Importante, no confundas tener un título con tener educación, porque el título es un pedazo de cartón, o un pedazo de piel de animal, o un pedazo de cuero, en algunos lugares así le dirán, pero la educación en realidad es un estilo de vida basado en la vivencia de los valores. Así es que soy Josué Enríquez, quédate para ver este video, te suscribes al canal, que vamos a estar comentando una serie de mensajes importantes como este. Así es que ahorita comencemos con el análisis de este video. Por un lado, como les decía, es posible que nos encontremos con muchos profesionales, es decir, personas que han completado una formación, una instrucción formal en algún bachillerato, en algún instituto de educación superior, como un tecnológico, como una universidad, y sin embargo, hay manifestaciones de actitudes que no son favorables al desarrollo de la persona humana. Ya vamos a ejemplarizar algunos de estos casos. Y por el otro, pudiéramos tener a muchas personas que por diversas circunstancias no completaron la escuela, no completaron la universidad y sin embargo ser personas de bien, personas que viven los valores y por lo tanto son personas educadas. No se trata en este caso de generalizar que ir a la universidad es no ser educado o no haber completado la escuela o la universidad automáticamente te hace una persona educada. No, no son generalizaciones, pero vamos a dar una explicación sobre cuáles son esas diferencias y cuál sería lo importante para desarrollar una vida plena. Comenzamos entonces viendo esto. Los títulos académicos son muy importantes para una sociedad. Aquí coloco yo una lista de algunos ejemplos de los que probablemente en sus países igual conocemos. Completar la educación básica, la educación media, da en algunos países el título de bachiller y luego asistir a diferentes entidades, instituciones de educación superior te puede dar grados como licenciatura, como un técnico, como un profesorado, un grado de una ingeniería, de una arquitectura, de una maestría o de un doctorado. Un país necesita gente muy instruida, lo que la escuela, lo que el tecnológico, lo que el bachillerato, lo que la universidad da es un proceso de instrucción que principalmente orienta a la formación del intelecto, para saber dominar muchas áreas, ser especialista o haber estudiado, formado, instruido en diferentes áreas del saber. Y así, sin entrar en detalle de ninguna de ellas, pero los países necesitan de profesionales en distintas áreas para atender las diversas actividades productivas de un país. Eso es muy importante. Y de hecho, los países debieran ofrecer condiciones para que la mayoría de sus habitantes o aquellos que lo deseen puedan estudiar y superarse académicamente de esa manera. Pero aquí estamos poniendo en contraste el hecho de la instrucción con la educación. Entonces, por un lado tendríamos que no es lo mismo tener el título, es decir, esa evidencia a través de un cartón o de un pedazo de cuero de algún animal que representa la parte visual del esfuerzo después de haber completado todo un proceso académico, todo un proceso formativo que nos hace ser, como decíamos, bachilleres, licenciados, técnicos, profesores, ingenieros, arquitectos, maestros o másters si se habla en inglés, o doctores. Eso es muy importante. Pero la educación no es exactamente eso. ¿Por qué? Porque educación realmente es un estilo de vida que se basa en la vivencia, en la aplicación de los valores. Y de ahí que lo ideal sería tener muchas personas preparadas académicamente, pero a la vez personas que sean muy educadas. Hoy vamos a entrar entonces al detalle de qué sería lo de educación y luego algunos ejemplos de posibilidades de estas combinaciones como tal. Analicemos entonces el lado de la educación. Entonces, la educación es la vivencia de los valores. Una persona entonces educada no necesariamente ha ido a la universidad, no necesariamente completó un proceso formativo en alguna institución de educación superior o incluso ni siquiera completó la educación básica o la educación primaria o la educación secundaria,
pero puede ser una persona muy educada, siempre y cuando aplique algunos de estos valores. Aquí hay una pequeña lista, no significa que estos son todos los valores, pero en otros videos vamos a hacer una explicación y una reflexión sobre estos y más valores y más condiciones que nos ayudan a desarrollarnos mejor como personas. Entonces veamos, una persona educada es aquella que es respetuosa, es decir, que el valor del respeto lo vive para sí. Respeta las opiniones de los demás, respeta las pertenencias de los demás, respeta los espacios de los demás, respeta las leyes y respeta la naturaleza, los animales, las cosas y por supuesto, sobre todo, las personas y su dignidad. Una persona entonces educada es quien es responsable, asume una tarea y la cumple, promete algo y lo cumple, da una palabra y la cumple. También una persona educada es quien es solidaria, quien comparte parte de lo que tiene para ayudar a los demás. Una persona educada es quien vive, por ejemplo, la justicia y le da a cada quien lo que le corresponde en derechos y obligaciones. Una persona educada es quien es puntual, promete una hora y la cumple, promete llegar a una hora y justamente llega a esa hora o incluso unos minutos antes. Una persona educada es una persona humilde, que reconoce los errores y reconoce lo bien que los demás hacen. Una persona educada es, por ejemplo, una persona laboriosa, que aplica la laboriosidad, porque las labores las realiza con esmero, con ganas. Una persona educada es quien fomenta la amistad y realmente tiene ese círculo de personas con quien comparte su vida. Una persona, por ejemplo, educada también es una persona tolerante. Como les decía, estos son ejemplos de valores, no son los únicos y una explicación detallada de cada uno no estará en este video, sino en videos posteriores. Pero importante aquí es identificar. Una persona educada es quien aplica y vive los valores. Entonces nosotros podemos distinguir a una persona educada por la forma en cómo actúa, por la forma en cómo trata a los demás, por la forma en cómo trata a los objetos, por la forma en cómo respeta las leyes, las disposiciones, las indicaciones, por la forma en cómo trabaja, por la forma en cómo es y convive con los demás. Esa es una forma de identificar a alguien educado. Y alguien instruido sería alguien que tiene un título probablemente colgado en la pared, en su oficina, en un consultorio, o que se agrega ese título, digamos, en la forma de cómo se identifica en el nombre. Pero no el haber obtenido un título académico no nos convierte automáticamente en personas educadas. El reto está porque en muchos de los programas de formación se incluye que dentro de la instrucción de la escuela, de la universidad, se agreguen algunas asignaturas que tengan que ver con ética, con valores, con el desarrollar estas habilidades para la vida y que en la aplicación de nuestras profesiones, indistinto de la formación académica que se tenga, deberíamos entonces aplicarlos a la vivencia de los valores como tal, para el trato, para con uno mismo y para con los demás. Y entonces esta sería la manera de entenderlo. Así, como casos de ejemplo nada más, podríamos tener a un profesional, decíamos, a un profesional graduado de una carrera en particular, que en lugar de aprovechar las herramientas y los conocimientos que tiene para ayudar a los demás, por ejemplo, sea alguien que estafe o sea alguien que engañe. Entonces está utilizando su conocimiento pero aplicándolo de manera negativa para con los demás. Por el contrario, igual pudiéramos tener a una persona que por diversas circunstancias nunca estudió, de hecho en algunos países latinoamericanos existe esta posibilidad que no pueda ni leer ni escribir, no pueda identificar las letras del alfabeto o las vocales, pero ser una buena persona, ser una persona muy empática, ser una persona muy solidaria con los demás, que puede ayudar a otros, inclusive en algunas limitantes materiales o económicas que alguien pueda tener, pero puede entregar parte de lo que tiene para ayudar a los demás. O es una persona muy amable, que es muy agradecida con lo que tiene, y de esa manera podemos ver que es una persona educada o que cumple con lo que promete, una persona muy educada. Y por el contrario, entonces pudiéramos tener personas profesionales, pero que no aplican de manera correcta, no aplican de manera adecuada la vivencia de los valores, y pudiera ser en algún momento que alguien utilice su conocimiento para engañar, para estafar, para utilizarlo la profesión de manera negativa. Así es que el llamado permanente para avanzar en esto es siempre, no hay que confundir el hecho de tener el título, tener ese pedazo de cartón colgado en la pared o en algún lugar que representa
el reconocimiento social del esfuerzo de un proceso formativo. Eso es importante, eso es excelente. Pero no hay que confundirlo con educación, porque tener educación es el estilo de vida basado en la vivencia de los valores. ¿Y qué es lo que necesita un país? Pues ambas cosas. Muchos profesionales graduados y especializados en diferentes áreas del saber, pero a la vez que sean buenas personas. Personas responsables, personas que son solidarias, respetuosas, amables, sinceras, y de esa manera tener una formación o personas de manera integral que nos ayuden al desarrollo de un mejor país. Así es que con esto terminamos la reflexión. Le invito a que siempre se suscriba a este canal y que vea más contenido relacionado con los valores, la educación y el desarrollo personal.